curso, ya hemos pasado la mitad del curso. Nos hemos centrado hasta ahora sobre todo en temas globales, hemos ido descendiendo. El último día, por si alguien no estuvo, pues hablamos de la cuestión de los efectos destructivos del medio ambiente, y hoy lo que vamos a hablar es del mercado laboral y de la relación entre el modelo turístico y la turistización con el mercado laboral, y específicamente el modelo productivo que se ha producido en España, sobre todo durante los últimos 30 años. Entonces salió en alguna otra sesión, ¿no?, que lo que ocurre siempre con todo el avance de los proyectos turísticos y de la entrada del capital turístico es que siempre se justifica, bueno, como se justifican muchas cosas, con el tema de la creación de empleo, ¿no? Y la creación de empleo significa la solución mágica que justifica cualquier cosa, ¿no? Entonces, dando por supuesto esto de que el turismo crea empleo, que tampoco habría que darlo por supuesto, es el tema del próximo curso que tenemos en Nociones Comunes, que se va a llamar Con el sudor de tu frente, la crisis del trabajo asalariado y la transición al poscapitalismo, que vamos a tratar, vamos a cuestionar precisamente eso, porque siempre hay que hablar de crear empleo y tal. Pero bueno, dando por supuesto que el modelo turístico crea empleo, la cuestión es qué empleo, ¿no? Entonces hablamos de dónde surge este modelo, vimos que surgía con el franquismo, etcétera, y la pregunta un poco que le lanzamos a Mariluz está resumida en el texto que aquí tenéis, ¿no? ¿Quiénes están soportando en sus cuerpos el modelo que ha puesto en el centro los beneficios del capital turístico, ¿no? ¿Quiénes son esos sujetos y esos cuerpos? Entonces, pues Mariluz lleva muchos años investigando estas cuestiones, es socióloga del trabajo que actualmente está en la Universidad de Valladolid, y quizás pues con el surgimiento ahora otra vez del debate sobre la turistización y el modelo turístico, pues estas investigaciones que tienen ya bastantes años pues pueden servirnos para comprender mejor pues estos temas que estamos tratando en el curso. Y nada más, pues os dejamos con Mariluz Castellanos. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias por la invitación a la Fundación, y muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Se oye bien? Vale. Bueno, dos cositas. Antes, una ya se me ha olvidado conforme hablabas, pero me ha venido una a la cabeza, que es precisamente el tema del empleo, ¿no? Bueno, claro que es el tema, uno de los temas por los que estamos aquí. Y es, bueno, Álvaro ha hecho una pregunta de qué tipo de empleo se está creando, ¿no? Y me ha sugerido automáticamente algo que tenía apuntado aquí, y es que si cuando escuchamos el discurso empresarial hay un mantra que se repite constantemente y sobre el que no se hace suficiente hincapié quizá desde la contraparte, ¿no? Y es el mantra de la desestacionalización del turismo. Si vais a esto que estamos teniendo aquí, pero un foro pues de la Cámara de Comercio, del Patronato de Turismo, de no sé qué, de no sé cuánto, están continuamente ligando el empleo y la calidad del empleo a la desestacionalización del turismo, como si eso fuera la solución a cualquier problema de empleo. Primero, a la cantidad de empleo que se crea, pero además a la calidad del empleo, ¿no? Como funciona como una excusa realmente, ¿no? Funciona como es que no tenemos un empleo de calidad porque el turismo en España, por desgracia, no hemos conseguido desestacionalizarlo. Bueno, pues sí y no. O sea, primero, no hace falta desestacionalizar para tener un empleo de calidad, ¿no? Y por supuesto habría que definir primero qué entendemos por calidad, sin asumir las definiciones que normalmente se hacen de calidad. Y bueno, y la otra idea ya se me ha ido, así que voy a empezar por el más o menos el orden que yo llevaba. Bueno, os tengo que decir que soy profesora y entonces tengo quizá un hábitus un poco, ¿no?, de interpelar a los alumnos y patatín, patatán, y me muevo un poco en la esquizofrenia de este tipo de encuentros con, no sé, pues con gente que tenéis cierta experiencia, que tenéis un bagaje, y la cosa de dar clase a tiernos alumnos de primero de turismo encima, ¿no?, y de relaciones laborales. Bueno, que pobrecito el cachorrito, ¿no? Entonces estoy continuamente, pues eso sí, si me notáis un poquito docente, pues es que tengo el hábitus docente ahora mismo muy metido dentro. El texto que
el 50% de la clase ha leído, parte de la base, o sea, el tema se centra en, bueno, en el género, ¿no? La cuestión de las mujeres como uno de los colectivos que están soportando las dinámicas de precarización, etcétera. Pero a partir de ese texto yo quería pues evolucionar un poquito, que viéramos cómo, en fin, ciertas dinámicas se extienden a otros colectivos y no. A mí siempre me gusta empezar hablando de turismo. Al hablar de turismo me gusta empezar pues diciendo, vamos a ver cómo se define, qué teníamos interiorizado, cómo se define desde la práctica empresarial, desde tal, lo que es el trabajo en el sector turismo, ¿no? ¿Por qué se define? Por cuáles son, y más hoy día, que hemos vivido una evolución hacia ciertos requerimientos muy precisamente ligados a esa definición. Pues un trabajo de servicio, un trabajo de servicio al cliente, un trabajo de atención, un trabajo de disponibilidad, un trabajo, sí, en cierto sentido de entrega, ¿no? De entrega hacia los otros. Y entonces, en el texto, que como digo, pues la mitad habéis leído, la otra mitad no, se dice que esas son precisamente requerimientos que tradicional, históricamente, se nos han aplicado, atribuido, digamos, por naturaleza al género femenino. La vocación de servicio, la disposición hacia los demás, la empatía, etcétera, etcétera. Pero yo podría perfectamente, y de hecho lo hago, coger estas funciones, ¿no? que podríamos decir similares, que son una extensión del trabajo que las mujeres hemos realizado históricamente en el ámbito doméstico. Puedo establecer, digamos, puedo sacar de ahí varias flechitas. Puedo sacar la flechita del género. Efectivamente, el trabajo en el sector turístico se define hoy día, o sea, si escucháis como os digo, en los discursos gerenciales, en las prácticas, en lo que se intenta que los trabajadores, el tema de el trato al cliente, las habilidades sociales que se dice, ¿no? Vale, género, sí, extensión de unas disposiciones que supuestamente, como os digo, las mujeres tenemos incorporadas por naturaleza. Clase social. Clase social, también puedo perfectamente derivar de aquí, establecer una relación entre estas disposiciones, este trabajo de vocación de servicio y la clase social. ¿Por qué? Porque los hijos de la clase obrera y hoy día convertidos en eso que a veces llamamos clase media, han interiorizado precisamente y han sido socializados en unas disposiciones que van precisamente en esa línea, la de las habilidades sociales. Es más, para el trabajo en el sector turístico es que llegan ya con la socialización hecha de casa, por así decirlo, que es esta cosa de que como lo que se nos exige en el trabajo muchas veces no está limitado al espacio de trabajo, no se queda solo en el trabajo, es que muchas disposiciones las traemos de fuera, por así decir, ¿no? O sea, el trabajo es social, al fin y al cabo, y lo social, más ampliamente entendido, se imbrica continuamente con el trabajo. Entonces, pues toda esta pléyade, por ejemplo, de alumnos a los que yo doy clase, se están formando, por suerte, por desgracia, en una serie de, precisamente, disposiciones, habilidades sociales, habilidades intelectuales, de manejo de determinadas herramientas, en una cosa que yo en algunos proyectos en los que he trabajado, en algunos estudios, hemos llamado eso, bueno, y estaréis seguramente un poquito hartos de oír este término, el trabajo inmaterial, ¿no? Entonces, por educación, por socialización, por procedencia, por origen social, por tal, hemos sido por formación, por los propios planes de formación. La juventud ya está socializada en esta serie de cosas, en el trato al cliente, en la disposición, en la disponibilidad, en la entrega, en fin.
Y puedo establecer, de estos requerimientos, puedo establecer también, por supuesto, otra tercera flecha que vaya hacia la etnia o vaya hacia la nacionalidad. En el sector del turismo quizá esta asociación es menos evidente, pero también se da, pues por ejemplo en el ámbito de la cocina, ¿no? Con los cocineros de distintas procedencias que son más o menos valorados en función de tal. Precisamente también con el trabajo en las cocinas de inmigrantes, trabajadores extranjeros que no tienen un gran capital, una gran valoración social incorporada, ¿no? Y están más escondidos, ¿no?, a los ojos de los demás, como pinches de cocina, etcétera, etcétera. Es decir, precisamente cuando hablamos de feminización del trabajo, uno de los sentidos que tiene no es solamente, o sea, uno de los sentidos es que las mujeres nos hemos incorporado al mercado de trabajo, por supuesto en sectores de actividad muy localizados, por eso hablamos de segregación horizontal, ¿no?, en unas ocupaciones muy concretas, pero otro de los sentidos es que el trabajo sea feminizado en el sentido de que lo que se ha pedido tradicionalmente a las mujeres por naturaleza se está pidiendo a el conjunto de trabajadores. Y os pongo un ejemplo que ahora lo veremos con un vídeo. Bueno, hace unos meses, pues en un encuentro así similar, tuve la fortuna de conocer a este colectivo que seguramente conoceréis, que se llaman las Kellys, ¿no?, las camareras de piso. Y bueno, yo les preguntaba y me corroboraban de qué manera estas disposiciones de trato al cliente en un trabajo en el que supuestamente ellas apenas tienen trato con el cliente, las han tenido que interiorizar también. O sea, cómo tienen que ir con una sonrisa permanentemente, la disposición, la entrega, ¿no? Sí, como requerimiento. Por supuesto, es un requerimiento como vacío muchas veces de contenido técnico profesional, diríamos. Por eso también hablábamos en alguno de los estudios, de los informes, de cierta desprofesionalización que se ha producido en el sector turístico, como en muchos otros, como en otros sectores de actividad, ¿no? Otra de las cosas que me suelen llamar la atención, o sea, me están llamando la atención últimamente, es cómo el tema de la crisis económica ha servido para traer a colación, bueno, pues cosas que están ocurriendo, ¿no? Y a veces en este tipo de encuentro, valga la redundancia, que ponemos el punto de partida en la crisis económica. Luego la podemos llamar de distintas maneras, pero tal. Cuando empezamos a trabajar en el tema del sector del turismo, del trabajo en el sector turístico, no había crisis ninguna, o lo que hoy entendemos por crisis, y había empleo, y había incluso cierta cantidad de empleo estable, etcétera, etcétera. Y sin embargo había unas dinámicas que ya se anticipaban. O sea, creo que es muy importante siempre tener la idea de recorrido, ¿no? Uno de los textos auxiliares que le proponía Álvaro era precisamente para que tengamos un poquito clara esta idea de recorrido, ¿no? De qué manera han evolucionado las relaciones laborales y la calidad del empleo y las dinámicas de tal, y desde, en fin, pues desde la década, que supongo que ya la habéis trabajado en otras sesiones, desde el boom turístico en España, ¿no? Y bueno, pues realizamos entonces una tipología que os voy a contar así un poquito rápidamente, y podríamos decir, años 60, ¿no? Tenemos toda esta movilización de trabajadores que llamamos, por eso pues el compañero me ha preguntado por braceros del ocio, que llamábamos braceros del ocio, que vienen del sector agrícola, de zonas rurales de España, atraídos por el sector de la construcción, el turismo, etcétera. ¿Qué pasa? Estos trabajadores están también socializados, esta palabra nos gusta mucho a los sociólogos, están ya socializados en una forma de trabajo
trabajo, o sea, en largas jornadas de trabajo en el campo, etcétera, son una mano de obra que encaja perfectamente en los requerimientos de trabajo intensivo, trabajo escasamente regulado, etcétera, de finales de los años 50, década de los 60 en España. Al mismo tiempo, los requerimientos del trabajo, al democratizarse el turismo, podríamos decir, los requerimientos se simplifican de tal manera que esta mano de obra, pues, como os digo, encaja perfectamente. Todo esto es lo que podríamos llamar el trabajador profesional antiguo, como así dicho coloquialmente, ese camarero que tú ves ahí, tal, que vas al bar de no sé qué y está con su... en fin, bueno, pues con su uniforme, con su tal, con una serie de hábitos, con tal, o sea, probablemente viene de aquí, ¿no? De una primera inserción de trabajadores que venían de unos sectores de actividad que en comparación las condiciones eran casi peores, diríamos. Por eso la gente se insertaba con alegría, entre comillas, etcétera. Vale. Después tenemos una progresiva desestacionalización, porque sí que la ha ocurrido en España, de la actividad turística. Todas estas zonas que se han desarrollado, todos estos núcleos, la costa tal, la costa cual, bien, empieza cierto proceso de desestacionalización, que por supuesto, como os digo, hoy día pues tampoco está completado ni nunca lo estará, ¿no? Porque por la propia idiosincrasia del el modelo de turismo que se ha fomentado en este país. O sea que ahí también hay cierta contradicción. Al amparo de esta racionalización, ¿por qué llamamos racionalización? Porque se ordena, se regula, ¿no? En ese sentido usamos la palabra racionalización. Se ordena, se regula la actividad, se definen las categorías profesionales, se definen unos modos de inserción en el empleo más formales. Por supuesto, las redes de reclutamiento informal, las redes de amistad, tal, siempre han funcionado en el trabajo, en el sector turístico, ¿no? Pero también se empiezan a complementar con otros sistemas de entrada al empleo. Como os digo, pues eso, reconocimiento de categorías laborales y la profesionalización, que esto es importante, como forma de reconocimiento e inserción en el mercado laboral. ¿Qué significa esto, la profesionalización? Pues que los trabajadores, hay un conjunto de trabajadores que se han identificado con su profesión, la identidad profesional, que llamamos el identificarte no con el sitio en el que trabajas, no con la empresa, eso ya es hoy. De hecho, estamos hablando de modelos de gestión de recursos humanos novedosos o más tal, pero hace unas décadas en España la forma de estar, de sentirse en el trabajo podía ser, o para un grupo importante de trabajadores y de categorías profesionales, era precisamente la profesión y el tener definido en qué consiste ser un buen tal o un buen cual, o en qué consiste ser un cocinero, un camarero, un ayudante de sala, un lo que fuera. Todo esto complementado además con una oferta de formación reglada, diríamos, reglada y no reglada, pero la que nos interesa sobre todo, una formación reglada, como parte también de esa racionalización, de esa ordenación. Pues tenemos estos puestos, se necesitan, estos trabajos requieren estas competencias, formamos a estos trabajadores. La lógica que tenemos hoy en cuanto a las relaciones laborales, como digo, es bastante diferente. No es tenemos este puesto, buscamos a esta persona. Tenemos estas personas y el puesto ya lo definimos. O sea, la cosa también de la gestión de recursos humanos, si os habéis fijado, esto no ocurre solo en el sector turístico, ocurre también, pues en sectores más emergentes, nuevas tecnologías, etcétera, pero progresivamente en sectores o subsectores de actividad donde esta lógica es difícil de aplicar. Se busca a la persona. No se define el puesto y después se encuentra la persona, sino que se busca directamente a la persona, a las personas que, como os digo, tienen esta disposición, esta
sí están socializadas en una serie de cosas. Entonces no, todavía no. ¿Qué tenemos? Pues convenios colectivos como forma de regulación de los conflictos laborales y unos trabajadores que, digamos, habían sido protagonistas desde la etapa anterior y ahora se asientan en las localidades de destino y se convierten en población residente y se estabilizan y forman familias, etcétera. Porque este modelo, mal que bien, permitía el desarrollo de proyectos vitales, digamos, ¿no? A partir del trabajo, el desarrollo de un proyecto de vida, ¿no? De residir en un sitio, formar una familia, etcétera, etcétera. Y después, que vino en los 90, bueno, pues en los 90 ha venido toda esta cosa que estamos de la globalización, de la competencia entre destinos, de la flexibilidad, de la diversificación del consumo y la demanda y algo, bueno, en fin, pues esta cosa de ajustar mucho más las plantillas. En los 90 es cuando se produce además una reestructuración importante en empresas ligadas al sector. Hablo en este caso de cadenas hoteleras, reducción de personal, al mismo tiempo ampliación de las funciones del personal trabajador, todo el tema de la polivalencia, y la polivalencia y la disposición empiezan a diluir la profesión, o empiezan a diluir algunas profesiones, ¿no? Tenemos, y como os digo, bueno, y todo esto ligado a lo que se conoce como los sistemas de calidad en el trabajo. Los sistemas de calidad, no sé si estáis familiarizados pues con todas estas cosas en el sector turístico, de la letra no sé qué, del certificado de calidad, de tal y cual, de no sé qué. Bueno, realmente hoy por hoy, o sea, podríamos decir, y en aquel, digamos, entonces, ¿no? Hace 10, 15 años, que los sistemas de calidad son, o sea, una forma novedosa de dispositivos de control en el trabajo y realmente están estrechamente ligados a la precarización, precisamente. Y hay un peligro muy grande en que muchas veces reproducimos sin querer, yo misma a veces, antes he dicho empleo de calidad, en tal, bueno, estaréis familiarizados con estas cosas, estas ideas, ¿no? De que a veces sin querer asumimos y reproducimos una serie de discursos dominantes y al hacerlo los estamos reproduciendo sin querer, ¿no? En fin, entonces... Vale, aquí tenemos pues una ampliación, lo que os contaba, el trabajador como recurso humano, polivalente, flexible, móvil, formas de vinculación laboral flexibles. Estamos hablando también de etapa de reforma laboral, etcétera, que van en esta línea precisamente de flexibilizar las formas de vinculación al trabajo, es decir, las condiciones de empleo, ¿no? De cómo se liga uno a la actividad, y flexibilización también y cierto vaciamiento del contenido del trabajo en sí mismo, ¿no? De todas maneras, tendría que decir que, lo he dicho ya 2 veces, el vaciamiento, y es relativo, ¿no? O sea, yo me debato ahí entre realmente se han vaciado el trabajo en cuanto a la profesión, o cuando yo hago trabajo de campo resulta que la gente, incluso aunque esté en un trabajo temporal, a poco que tenga un mínimo de experiencia, sabe definirte perfectamente cuál es su trabajo, en qué consiste su trabajo, tal, y no solo eso, sino que además deberíamos quizá dejar de hablar, a veces también me lo pregunto, de trabajos cualificados y trabajos descualificados, que es una terminología que yo manejo. Precarización, trabajo descualificado. Pero, a ver, perdona, incluso un trabajo que tenemos socialmente catalogado y está definido como descualificado, requiere el desarrollo de unas destrezas y unas habilidades y un tal. Esa sería otra pregunta que a mí me surge y sobre la cual podríamos hablar, ¿no?
Y esto también lo vi con las Kellys en aquel encuentro, ¿no? Recuerdo que hubo un señor, así, un inspector de griego, tal, que hizo una lectura muy miserabilista de la precariedad y de la gente en situación de precariedad y del trabajador precario y de pobrecitas las mujeres que ocupamos los peores trabajos, etcétera. Y hubo ahí como cierto movimiento de, bueno, los peores trabajos en cuanto a las condiciones salariales y en cuanto a tal, pero el peor trabajo descualificado, limpiar una habitación, no, limpiar una habitación no es un trabajo descualificado, llevar una bandeja no es un trabajo descualificado, desarrollas una serie de habilidades y de destrezas, ¿no? O sea, también podríamos hablar un ratito de eso. Contrato flexible, subcontratación, empresa de trabajo temporal. Y esto es lo que os decía también, centralidad, adquiere centralidad, algo que siempre ha existido en el trabajo, en el sector turístico, sobre todo, evidentemente, aquellas personas que se relacionan con el cliente, que es siempre ha existido, pero digamos que en los últimos, en España, pues yo diría en los últimos 20 años o así, ha adquirido mucha centralidad, que son lo que se llaman, ya lo he mencionado, el trabajo inmaterial, las competencias inmateriales, ¿no? Sí, que es no solo trabajo intelectual de saber manejar determinadas tecnologías, etcétera. Ahora, por ejemplo, una de las ocupaciones que los alumnos de turismo están como, no sé, como muy flipados y suena muy guay y tal, pues la gestión de redes, ¿no? La gestión de las redes sociales, de un hotel, de un tal, de un cual, es como algo muy, claro, es trabajo intelectual, ¿vale? Forma parte del trabajo inmaterial. Pero también la producción y manipulación de afectos, que se dice. Sí, pues es cuando surge este discurso de que lo que diferencia a un sitio de otro o a un restaurante de otro es la calidad del servicio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído la calidad del servicio? Y es más, como consumidores a veces, como os digo, pues interiorizamos lo de la calidad del servicio, ¿no? Y hasta con esos mismos términos y tal. Y entonces se supone que lo que distingue a un sitio de otro, a un hotel de otro, es esa calidad del servicio. Calidad del servicio es la entrega de los trabajadores. Y es la entrega con un doble vínculo. La entrega hacia el cliente, que se ha convertido además en un dispositivo de control muy, muy relevante en el empleo, no, en el trabajo, perdón, en el sector turístico, y la entrega también a la empresa, ¿no? Porque ahora ya estamos hablando, hemos evolucionado hacia de una identidad profesional a una identidad de empresa, a identificarte con el lugar en el que estás y sentirte como orgulloso, etcétera. Y vosotros diréis, ¿pero qué me estás contando? Si precisamente pues gente como las Kellys nos está demostrando otras cosas. Pues sí, pero en fin, y vamos a los hoteles, vamos a los sitios donde la gente trabaja y vamos a ver lo que se les está transmitiendo, ¿no? Ahora, de ahí a que la gente lo asuma o no lo asuma, esto es otro punto interesante. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo está la gente interiorizando y viviendo estas dinámicas, intentando reaccionar, diría yo, a estos dispositivos de control que son los sistemas de calidad y los requerimientos disposicionales, ¿no? Y de entrega y de identificación con la empresa o con la marca. Gracias. Vale, esto es una tipología muy me parece, la autoría, que lo sepáis, es de Daniel Albarracín, no sé si lo conocéis, y con su permiso la uso y la extiendo por el mundo. Mirad, eso que tenéis ahí, estilo de gerencia tradicional paternalista, lo podríamos directamente asociar a esta fase que os he dicho de los años 60, los años 70 en España. Aún así, es un modelo que perdura hasta nuestros días, ¿no? Es el modelo en el que te ligas al trabajo de una manera, digamos que está carente de ciertos mecanismos de objetivación, racionalización, etcétera. Te ligas por la vía de las relaciones personales. Es un modelo muy presente en la pequeña empresa en España.
¿no? La pequeña empresa en España, sea en el sector turístico o sea en otro sector de actividad, funciona mucho esta lógica, ¿no? De se valora el pariente tal, se tejen, hay amiguismo, hay clientelismo, y es un modelo, digamos, paternalista de el jefe me protege, pero al mismo tiempo yo le debo algo al jefe, para decirlo así coloquialmente, cosa que en la empresa familiar, en la pequeña empresa familiar, pues es como el modelo paradigmático, ¿no? De entre el trabajador y el empleador se crea hay un vínculo de tipo afectivo y se crea una suerte de deuda moral, de favores, etcétera. Este modelo, como os digo, lo podemos encontrar todavía, o sea, arranca, digamos que la hotelería, por ejemplo, en los años 60 estaba preñada de este modelo y paradójicamente tú hablas con los trabajadores que pueden definirse como profesionales y añoran esto, ¿no? O sea, no os lo podéis creer, pero añoran esto. Añoran o muchos de ellos añoran esto, cuando se quedaban a dormir en el hotel, ¿no? Porque pues no tenían casa todavía y el hotel les daba alojamiento, pero las relaciones eran humanas. Las relaciones eran como personales, había un trato como de protección, digamos, lo que entendemos por paternalismo, ¿no? Después tenemos otro estilo de gerencia industrial. Vale, es el que podríamos decir, no hay una relación directa entre esas etapas que os he dicho y estos modelos, pero sí que hay cierta asociación, ¿no? Este está más ligado, esto es lo que entendemos, por ejemplo, ligado a un trabajo de tipo taylorista. Por ejemplo, limpiar habitaciones precisamente responde más a este modelo. En otras ocupaciones en el sector turístico también, digamos, han sido susceptibles de ser sumidas, diríamos, por este estilo de gerencia industrial. Se caracteriza por el control estricto del trabajo, hay una mayor división del trabajo, un mayor número de niveles jerárquicos, las tareas están más prescritas, controladas, burocratizadas, las tareas se pueden contar cuántas habitaciones hace menganita, ¿no? Y la identidad laboral profesional. El trabajador se define a sí mismo por su profesión. Yo soy, la verdad que en este texto que tenéis ahí, yo recuerdo discutir con Dani sobre el tema precisamente de la profesionalización. Yo soy una firme defensora de que la profesionalización y el que las personas en el trabajo definamos, seamos nosotras las que definamos en qué consiste ser tal, es una fuente y un recurso en fin, y además un recurso bastante importante. Al fin y al cabo, ¿quién está haciendo el trabajo? ¿Quién sabe cómo se hace el trabajo? Lo sabe el trabajador y lo saben los trabajadores que están ahí todos los días haciéndolo. No hace falta que venga la gerencia o el director a definir el trabajo. Recuerdo otro encuentro que fui hace unos meses, de un signo totalmente distinto al de aquí. Fui como asistente y hablaba la presidenta o propietaria de esta cadena de hoteles Riu. ¿Os suena? Creo que se llama Carmen Río. Pues esta mujer, después de desplegar todo un discurso bastante alucinante sobre el tema de los alquileres ilegales, bueno, que hasta se plantearon que aquello no era economía colaborativa y tal, yo alucinaba, digo, hostia, están en un nivel de discusión tal, pues de repente se despliega con otro discurso sobre los trabajadores, de cómo a los trabajadores en el sector turístico hay que explicarles, hay que convencerles lo bonito que es servir al cliente, ¿no? Y yo decía, pero por Dios, o sea, todavía estamos así. ¿Cómo es posible? O sea, esta mujer es propietaria y ni siquiera ha bajado a ninguno de los departamentos de sus hoteles, o al trabajador no hay que explicarle eso, ¿no? De hecho, de alguna manera, eso formó parte de la identidad profesional, pero de una manera mucho menos heterónoma, mucho menos impuesta. Eso formó parte, esa tal, no de la manera en que se está definiendo de una década o un poquito más para acá, ¿no? Es decir, quiero decir que hablaba con toques de paternalismo, de ignorancia, por supuesto, de lo que es el propio trabajo. Vale. Y aquí tenéis un tercer estilo que no sé si lo veis bien, que es el que también de alguna manera podemos ligar a ese eje temporal que decía, que es... Ay, perdona, que...
que podemos ligar en ese eje temporal que os he dicho, el de, en fin, que llamábamos en un estudio, le llamamos racionalización de la racionalización, es todo el despliegue, o sea, ha triunfado las formas de vinculación al empleo débiles, las formas flexibles, y ha triunfado, digamos, ese cierto vaciamiento de la profesión, y ha triunfado la disposición sobre la cualificación, diríamos, y además de una manera un tanto perversa, ¿no? Porque, fijaros, este estilo de gerencia de recursos humanos recoge elementos de un estilo paternalista, es una suerte de neopaternalismo, pero digamos disfrazado de la autonomía del trabajador, la participación, la creatividad, la innovación, o sea, empezar a desplegar todas esas cosas, empezar a desplegar todos esos conceptos, la proactividad, la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo, todos esos mantras, ¿no? Que sí, es verdad que nos parece que esto lo viven los mandos intermedios y los mandos superiores. No, coño, es que lo viven hasta las Kellys. Es que es alucinante. O sea, de qué manera este modelo de gestión está impregnando el trabajo, ¿no? Y está, en fin, pues despojando al trabajador. Responsabilidad no sé, a veces dices es un modelo win-win, que se dice autonomía del trabajador, responsabilidad, y la gente se lo cree, y la gente nos lo creemos o no nos lo creemos, que esa es otra de las preguntas que me gustaría hablar con vosotros. ¿Quién se lo cree? ¿Hasta qué punto nos lo creemos? Etcétera. ¿Hasta qué punto interiorizamos los requerimientos que, en fin, desde el momento de la entrada al trabajo, en la que ya precisamente en virtud de esos mecanismos de vinculación flexibles y débiles, ya estamos condicionados, ¿no? Para, si no creernos, sí que asumir determinadas lógicas, evidentemente, ¿no? Todos sabemos que la precariedad genera dependencias, evidentemente, y es difícil, ¿no? Responder a ciertas lógicas, aunque no te las creas, pero quizá pues debes asumirlas, las reproduces, etcétera. Criticamos el modelo de desarrollo turístico en España, y el modelo de tal, y la norma de empleo, y no sé cuánto, pero, en fin, el trabajo en determinadas ocupaciones, pues probablemente haya servido, les sirvió a los braceros del ocio en los años 60 para, entre lo malo y lo peor, elegir lo malo. ¿Me explico? Entonces probablemente habrá ahí una historia detrás, ¿no? De que esta señora se sienta de alguna manera, pues claro, que le han ofrecido unas herramientas, que le han ofrecido un sueldo, una independencia económica, un tal. Pues el sector turismo, vamos, vais a mis clases y es que el 90% son chicas. O sea, eso es que no es casual. Y además siempre empiezo así, digo, ¿vosotros pensáis que esto es casual? ¿Que el 90% de las que estáis aquí, de las que estamos aquí, somos mujeres? No, el sector turismo ha sido una vía de entrada de la mujer al mercado laboral. Y claro, lo que pasa es que juntándolo con todo esto de lo que estamos hablando, pues de qué diosa, ¿no? Por ponerme ahora así un poco más teórica, este modelo además encuentra una ligazón. No sé qué procedencia tenéis, qué lecturas hacéis, pero con una tradición de las ciencias sociales y una práctica gerencial que es funcionalista, que es funcionalismo casi en estado puro. Es Durkheim, es la empresa, el lugar de trabajo, el centro de trabajo como un sitio en armonía, ¿no? Todo lo que
por eso, claro, es muy loco, ¿no? Porque realmente es un sitio de conflicto, es un sitio de conflicto laboral. Lo queramos ver desde un punto de vista estructural, de conflicto de clases, de base, ¿no? O lo queramos ver como conflictos, digamos, más a la manera más institucionalista, siguiendo con las teorías, ¿no? De conflictos profesionales, conflictos ocupacionales, conflictos de clase, conflictos tal, conflictos cual, pero el espacio de trabajo no es un lugar de armonía. Sin embargo, desde todas estas visiones, lo que se quiere transmitir es que el espacio de trabajo es un lugar de armonía, ¿no? En el cual además el conflicto es siempre externo y hay que extirparlo. Esto es Durkheim en estado puro. Si alguno tiene alguna formación en ciencias sociales, este es uno de los autores que los sociólogos leemos, por supuesto, en primero de carrera, en segundo, en tercero, cuarto, Durkheim, ¿no? La cosa de la organicidad, la armonía, el conflicto como algo patológico, etcétera. Y es también escuela de las relaciones humanas, del Tom Mayo, con la importancia de hacer partícipe a los trabajadores, o aparentemente partícipes, desde luego, en las decisiones, para que se sienta implicado con el proyecto, con la misión, con la visión, etcétera, etcétera. Que cualquier empresa mediana que se precie tiene su misión, tiene su visión, tiene su proyecto de RSE, de responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera. Y es también lo que me cuentas me sugiere también, pues quizá vosotros no, porque tenéis seguramente una actividad militante, pero de verdad, o sea, es que salimos al mundo, nos metemos en el mundo de tal, y lo que ha triunfado es el individualismo metodológico. ¿Qué es el individualismo metodológico? Es el empoderamiento individualizado, y que está además muy ligado a este modelo, al sé tú mismo, realízate, de la creatividad, ese es el triunfo de la individualización, de la concepción individual del ser humano en el espacio social y en el espacio laboral también. Y de la concepción de todo empieza y termina en el individuo. Eso es un poco lo que entendemos en teoría sociológica por el individualismo metodológico. Y es todo lo que se vende también cuando se va a negociar de manera individual en la empresa, o sea, digamos, la cierta disolución de las formas colectivas de lucha por los derechos en el trabajo, tal y cual, y disolución también de mecanismos sociales de integración, de resistencia, de tal, está ligada bueno, vosotros lo sabréis, lo conoceréis con otros nombres y tal, esta individualización. Y a esta individualización se complementa perfectamente con toda una pléyade de manuales y prácticas, incluso de ocio, que tenemos hoy día, y que en el fondo son pues un poco el yoísmo, ¿no? El yo, el individuo, el centro del mundo, y tus capacidades, que es algo también muy funcionalista. El individuo se define por sus talentos. Esta es otra que en ese análisis semántico que podemos hacer de todos esos sistemas de gerencia, la podemos integrar, ¿no? La del talento y la del liderazgo, por supuesto. Talento, liderazgo, creatividad, patatín, patatán. Desarrolla tu creatividad, sé innovador, sé proactivo. La de proactividad es también. Bueno, no sé si consigo que se vea esa relación entre todo este recorrido y lo que estoy hablando con, digamos, determinados colectivos, con las mujeres, tradicionalmente y ancestralmente por naturaleza, porque se nos suponen ciertas disposiciones, con los jóvenes porque han sido socializados en tal, y quizá, digamos, el elemento a lo mejor a veces más objetivamente, es que no sé cómo definirlo, en fin,
no sé, que es a veces fácilmente medible determinadas situaciones de precariedad, etcétera, pues la población extranjera. La población extranjera, vamos, de la cual, por supuesto, el mercado laboral también hace un aprovechamiento segmentado, ¿no? O sea, no sé si consigo que veáis estas dinámicas de segmentación del mercado de trabajo en función de una serie de variables, de género, de etnia, de clase, de edad, y esta evolución también de los modos de gerencia, de gestión de las relaciones laborales, y al mismo tiempo esta evolución histórica, ¿no? Esta evolución histórica de cómo hemos pasado, en fin, de una norma laboral tal, de una racionalización a una flexibilización, y ahora a un triunfo de pues toda esta práctica y esta terminología en el empleo turístico de en los sistemas de calidad, ¿no? Bueno, vale. Quiero que veáis precisamente este vídeo y bueno, ahora cuando veamos el vídeo pues lo comentamos precisamente y quizá os explico mejor lo que quiero decir. Tenemos más de 100 hoteles repartidos por todo el mundo. Si os habéis fijado, tanto los clientes como los trabajadores han dicho muy amables, muy sonrientes. El tema de la sonrisa en RIU es fundamental. El trabajador que no sonríe no tiene futuro en RIU, ¿vale? Siempre tiene que estar sonriendo. Por eso uno de los lemas es con el mejor de las sonrisas. Tradición, experiencia, calidad, servicio y estilo, ¿vale? Por eso intentamos diferenciarnos un poquito. Es una cadena familiar que ahora están los nietos llevándolas, de los que la fundaron. Llevamos más de 60 años trabajando en la hostelería y, bueno, lo que os decía antes, ubicados, no sé si los mejores destinos, pero bueno, muchos destinos. Estos son los años que marcan las etapas fundamentales de la compañía. En el 53 se hace el primer hotel, que es en Playa de Palma, el Hotel RIU San Francisco, que ha sido reformado este año pasado. En el 85 hacemos el primer hotel fuera de las Islas Baleares, en Gran Canaria. Este hotel que veíais en el vídeo no es el Palmeras, pero es uno de Gran Canaria también. En el 91 hacemos el primer hotel internacional en Punta Cana. Y en el 2010 hacemos, que somos muy novatos todavía, el primer hotel urbano en Panamá. Los hoteles se han convertido en uno de los canales más interesantes dentro del espectro laboral gracias a las posibilidades de futuro y a las condiciones contractuales que nos ofrecen. Esto se debe sobre todo al auge del turismo en nuestro país, que se refleja en los récords históricos que año tras año se van cosechando. Por lo tanto, el poder formarse dentro de este ámbito es una de las grandes oportunidades actuales para poder conseguir una estabilidad que solo sectores como el hotelero nos ofrece actualmente. Cocineros, camareras, camareros, recepcionistas, administrativos, comerciales, estos son los puestos más demandados actualmente por los hoteles, aunque obviamente siempre van buscando profesionales con preparación y con experiencia y con un nivel idiomático especialmente alto según el puesto a ocupar. Hola, soy Ana Piñero, soy la gobernanta de Sercotel Tocomar en Madrid y también he trabajado en otros sectores del hotel. Me formo porque me dan una oportunidad, me ofrecen un puesto de trabajo y entonces a través de eso yo no tenía formación, me formo en camarera de piso. Tenemos un poco en la mente como que bueno, que los cursos, que tal, no, yo ayuda, a mí me ha ayudado, yo encontré un puesto de trabajo. Y después de la formación, lógicamente tienes las prácticas las cuales yo hice en este hotel y a través de mis prácticas, pues la directora del hotel se fijó en mí, le gustó cómo trabajaba
Había una vacante de una señora que se jubilaba y bueno, me lo ofrecieron a mí. La actitud es bastante importante durante las prácticas. Yo pienso que cuando tú vas a hacer unas prácticas tienes que darlo todo. El tema limpieza no es cualquier persona que esté limpiando en cualquier sitio, no. El tema piso es otra cosa. Y lógicamente hay que tener una formación, que alguien te enseñe y te diga cuáles son, pues eso, el protocolo de una habitación, las pautas para atender al cliente. Pues lo más gratificante de mi día a día es que el cliente se vaya satisfecho. Eso lo consigues con una actitud, con una buena actitud, diariamente, motivando a todo el equipo. Tú entras en una habitación a limpiar y no puedes entrar, no. Hay que entrar a una habitación y decir, esta habitación tiene que quedar intacta, porque aquí va a venir un cliente y es como si viniera yo, pues lo mismo. Bueno, pues entramos en una habitación para verificar que el trabajo de las chicas, que se distribuye por la mañana, que está todo correcto. Cuidar el detalle de la habitación, súper importante. Mi trabajo pues consiste pues eso, en que todo esté bien, todos los detalles, que todo esté correcto, limpieza. Corregir un poquito, alguna incidencia, cartelería, todo colocado, comprobación de las camas. Todo esté bien, preparado. Curiosamente, más del 60% de las empresas hoteleras de nuestro país declara tener problemas a la hora de reclutar candidatos. Ellos dan máxima prioridad a la formación, a la capacitación y a la experiencia. Yo pienso que el tema hostelería, yo le veo muchísimo futuro. La hostelería es una cosa que funciona, que es prácticamente de lo que no tenemos crisis. Camareras de piso siempre se necesitan, gobernantas también. Camareros, recepcionistas, o sea que yo sí le veo futuro. Creo que además es uno de los sectores que más futuro tiene. Mi nombre es Liliana, estoy aquí en Cercotel Togumar haciendo las prácticas de camarera de piso, en este caso para gobernanta. Es una experiencia muy gratificante porque pongo en práctica casualmente todo lo que he aprendido en la academia. Y bueno, con la esperanza de poder rapidito salir a trabajar. Y bueno, espero eso, poder llegar a cumplir el sueño de ser gobernante, de llevar un grupo. Queda claro que estamos ante una de las salidas laborales más interesantes del momento. Nos ofrece grandes condiciones contractuales y además también un futuro estable. Por lo tanto, el poder capacitarnos es lo que va a provocar que podamos desarrollar nuestra función en este sector sin ningún problema. Workinforma es tu lanzadera para poder trabajar en el sector hotelero. Bueno, pues igual os da un poco más de contexto el vídeo y tal, porque es un vídeo pues que no accedes a... Estuve yo como googleando ahí viendo vídeos de estos para que no accedes si no vas a solicitar como un puesto de trabajo en el sector. Entonces, bueno, pues si os da más elementos para pensar y tal. Bueno, pues por aquí tenéis preguntas. Bueno, esta es una pregunta así un poco más personal a lo mejor, porque como has dicho que trabajas, o sea, eres profesora en el grado de turismo, ¿no? Me gustaría saber, en plan, bueno, nos gustaría saber... cuando tú planteas este tipo de cuestiones, porque son bastante críticas, ¿no? Y me imagino que la gente que se mete en turismo precisamente a lo mejor no se lo había planteado. ¿Cómo reaccionan las alumnas? Si ese discurso crítico tiene alguna recepción por su parte, no sé. Bueno, nosotros habíamos estado hablando de esto que has comentado, de los estilos de gerencia. Nos preguntábamos qué diferencia hay entre estos estilos de gerencia. En realidad nos aluden al trabajo en general, ¿no? Entonces, si puedes especificar un poquito cuáles serían las diferencias específicas del sector turístico, porque la verdad, para mí, o sea, también personalmente me identifico mucho con algunos estilos de gerencia en mi propio trabajo que no tienen nada que ver con el turismo, ¿no? Entonces, bueno, si podías especificar eso. Por polemizar un poco con la chica esta de Hotel Río, ¿no? Que decís que qué pena, ¿no? Si luego la segunda, no sé, yo creo que no, o sea, esta gente está haciendo una parte de su trabajo, ¿no? Y en esa proactividad y en esa necesidad de dar una imagen corporativa, pues simplemente tienen
que hacer un vídeo en YouTube para hacer publicidad de la academia, de la empresa, ¿no? O sea, que creo que tampoco hay por qué pensar que la gente vive en su mundo de yuppie, ¿no? Cuando a ti te están explotando un montón de horas, te das cuenta. Porque sobre tu cuerpo cae, ¿no? Pero bueno, forma parte de la explotación, igual que forma parte de la sonrisa, ¿no? Yo no creo que ni la una ni la otra no sean conscientes de lo que están haciendo. Bueno, dale un poco Mariluz y luego hacemos otras 2 o 3. Bueno, la chavala, la chica del primer vídeo, hay una cosa buena, y es que hay una parte que tampoco que la está repitiendo un poco de memoria. ¿Nos dais cuenta? Eso es malo porque dices, oh, lo está repitiendo de memoria, pero es bueno porque no se lo está creyendo, está repitiendo, ¿no? Y está recién salidita de tal, le queda trayectoria para, supongo yo, para cuestionarse. A mí me hace gracia además cómo pasa por el tema de la responsabilidad social. Dice, bueno, y la responsabilidad social ya, y se trastabilla con las palabras, y claro, ¿cómo lo va a entender? ¿Sabes? No, pero ella misma tampoco lo ha asumido, ni lo ha tal, o sea, esa es la parte, digamos, positiva. Quizá más tal así de estos vídeos que hemos visto, el de la mujer de cierta edad que sí, que a mí me sugiere que tiene una trayectoria complicada y su punto de agarre ha sido el tal, me dieron una oportunidad, ¿no? Estamos en esa lógica, fijaros, de me han dado. Y como me han dado, tengo que responder, ¿no? La lógica del don. Que esto es un poco también la lógica del estilo paternalista, de me dan, te respondo. Y luego la otra chica extranjera, no me acuerdo de qué tal, pues bueno, probablemente pues algún tipo de, en fin, de programa formativo, de tal y cual. Creo que ha salido un poco más ahí por tal, pero como tú dices, ¿no? Porque tienes que salir en el vídeo y punto, ¿no? No parecía tampoco creérselo demasiado, ¿no? Pero bueno, el caso es que ciertamente es aunque pues la chica del primer vídeo, bueno, pues es que joven, tal, pero estas dinámicas, quieras que no, hoy yo, mañana el otro y tal, o sea, se reproducen, ¿no? De alguna manera. También me llama la atención y es interesante, fijaros que este segundo vídeo, toda la primera parte de la presentación, no se distingue un vídeo para tratar de convencerte de lo guay que es trabajar en una cadena hotelera, o sea, no se distingue de lo guay que es alojarte en esa cadena hotelera, ¿entendéis? O sea, cómo está construido el vídeo también como una experiencia casi de consumo. O sea, no sé si, ¿no? Es apasionante, es tal, o sea, ¿no? Tiene un formato como y una narrativa, por lo menos al principio, muy similar a como si te estuvieran vendiendo el hotel como cliente, ¿me entendéis? No como futuro trabajador. Y bueno, respecto a eso que me has preguntado claro, de las alumnas de primero, pues claro, ocurre una cosa. Yo doy una asignatura muy básica y muy, no sé cómo decirlo. Sí, pues muy básica, pero al mismo tiempo es como troncal. Bueno, es troncal según el plan oficial, no sé qué. Y las cabezas de la gente cuando tiene 18 años, con perdón, o sea, también son un poco básicas. Entonces, pues depende cómo intentas plantearlo de una manera pues muy suave, muy pues como lo que es dar clase así a gente joven, ¿no? Intentar que vayan pensando, o sea, con que piensen un poquito, poco a poco, por sí mismos. No les puedes soltar, ¿no? Yo qué sé, algún año les he hecho leer el texto del turismo caníbal, el de Santiago Alba, y que por cierto yo misma también lo matizo y tal y cual, pero claro, ellos se quedan locos, ¿no? Cuando empiezan a leer tal, y bueno, entonces pues poco a poco, no sé cómo decirte. A veces, mira,
es que aquí ya se mezcla también la función docente con la cosa pues ideológico-teórica, ¿no? También tienes que tener un poco de responsabilidad y de ir haciendo que sean ellas mismas las que vayan llegando a ciertas conclusiones, ¿me entiendes? No se puede en un primer curso nunca, en un tal, pero en un primer curso menos. O sea, y eso también es muy bonito, ¿no? Cuando si llegas a lograr que la gente pues haga un razonamiento por sí misma y se muestre medianamente crítica o se plantee tal, pues pero no puedes dar el discurso hecho ni mucho menos. Y pues claro, pues en realidad ese es un esquema que es aplicable, efectivamente. No sé qué, las diferencias realmente son pues el contenido, en qué consiste el favor, ¿me entiendes? En el restaurante de ahí enfrente y en qué en la pequeña oficina, en una pequeña, yo qué sé, en una tienda, ¿no? En tal, pues no te sabría, déjame que piense y pensad también vosotros más algo y así mientras pienso, pero realmente no, es un esquema aplicable, es que estoy totalmente de acuerdo. Quizá, bueno, pues te puedo poner así ejemplos concretos, ¿no? Pues yo sí he visto el trabajador polivalente, medianamente cualificado, el hijo o la hija de aquellos braceros del ocio que ha estudiado turismo o ha estudiado en una escuela de hostelería o tal, que es producto de aquello, ¿no? Y es también por donde quería engarzar, ¿no? Por el tema de la estructura social, de en qué aquel obrero, aquella familia que formó tal, es que sus hijos hoy día están en buena parte en las escuelas, precisamente, ¿no? Yo sí he visto a ese trabajador jovencito, pues yo que sé, haciéndose cargo de varios departamentos en un hotel y absolutamente, bueno, bastante, parecía orgulloso, y a otros trabajadores mirar con admiración a ese que pues tiene menos de 30 años y lleva 3 departamentos a la vez, porque es polivalente y porque da la vida y da entrega y encima trata bien a la gente, cuidado, porque es que encima tiene un buen trato de tal y de repente se convierte en una figura admirada, ¿no? Y sí, no sé, lo que te puedo decir, o sea, que sé hacer correspondencias entre cada uno de esos modelos y perfiles y comportamientos en el trabajo, pero desde luego que no. O sea, ese modelo, por ejemplo, pues mira, podríamos ver el otro día vimos también en relaciones laborales en un vídeo de Google, ¿no? De las relaciones laborales en Google, ¿no? Y cómo se trabaja y tal y cual. Es todo el tercer modelo. ¿Me entiendes? Es ese, es también de manual, ¿no? O sea que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Dicho esto, pues cuando deje de mirarte se me ocurrirá algún ejemplo y tal y cual. Pero bueno, en principio, pues no hay ninguna especificidad. No, ni lo he querido presentar como una especificidad, solamente que es perfectamente aplicable. Pero como es aplicable ese esquema, esa categorización a otros sectores de actividad, por supuesto. Esto para que se grabe. La última ronda. Aquí teníamos 2 preguntas. Una era cómo encaja ese discurso de identificación con la empresa y con la marca en un panorama laboral donde impera la flexibilidad y la temporalidad. Y otra, bueno, que era una cosa más personal, yo estudié en una escuela de hostelería, aunque ahora me dedico a otra cosa, y en la de la Casa de Campo, concretamente, que es pública y era muy rancia, y el lema en la entrada era "vale quien sirve". Eso es lo que veías cada mañana cuando entrabas. Y el servilismo estaba súper instaurado, sobre todo en la parte de sala. Entonces yo quería saber si ahora, tú que estás quizá más en contacto con las escuelas de hostelería y de turismo, si esa idea de servilismo sigue igual de instalada o se ha modernizado un poquito en otra línea, que seguramente enfocada a lo mismo, pero... Sí, hacemos un par para recoger más. ¿Tú querías?
cuando hablabas de que la del primer vídeo parece querer vender también el hotel, pues creo que sí, que efectivamente se trata de eso, está clarísimo, ¿no? Porque además cuenta la anécdota de la cena, o sea, lo que intenta también con eso, porque además lo hacía de una manera muy extraña todo, es incitar al consumo de hoteles, pues vamos a decir, al turismo, y a que la gente acuda al hotel que está presentando. Ahí también hay una cosa que está, yo creo que subyace ahí también eso, ¿no? Creo. ¿Alguien más tiene algo así? Última oportunidad. Sí, en el grupo nos preguntábamos, ya que has estado en contacto con las Kelly, si has podido entrevistar o preguntar, pues bueno, si has podido sacar alguna conclusión o si se ha estudiado un poco sus estrategias de defensa de derechos y cómo están reaccionando, ¿no? Cómo se están organizando y cómo están reaccionando ante esta precariedad que les afecta a ellas, ¿no? En lo que toca a esta sesión que hemos hablado. ¿Nadie más? Venga. En el segundo vídeo la señora repite 3 veces actitud con T, no con P. Punto clarísimo de los puntos de inflexión del viejo antagonismo trabajador-empresario a los modelos de integración, que es el responsable eres tú. Entre el viejo servilismo y el nuevo servilismo, ¿entiendes? El viejo servilismo a lo mejor se expresaba de esa manera, servir como, sí que parece casi tal, como, o sea, no, como era, no, ya lo he borrado de... Entonces yo te diría que propiamente no se ha modernizado, lo que se ha hecho es interiorizarla de alguna manera, porque es cuando se conecta con la asunción, lo que tú acabas de decir, de la interiorización, de que lo importante es la actitud, ¿sabes? ¿No? La disposición que tú tengas. No, claro, no la aptitud con P exactamente, sino la actitud, la disposición que tú tengas a servir. O sea, sí, en cierto sentido se ha modernizado, pero se ha modernizado de una manera como más, no sé, más perversa aún, que es lo que quería transmitir con la idea de que las generaciones de chicos más jóvenes están ya socializados en esa actitud que encaja como un guante a la idea de servilismo tradicional, ¿no? En el trabajo en hostelería y en hotelería, etcétera. Claro, no se va a expresar así. Hoy día no puedes decir servir, lo expresa de otra manera, ¿no? Justo la actitud, tal, me da una oportunidad para desarrollarme, para tal, pero realmente es una nueva forma, ¿no? Igual que pues estos modelos nuevos son neopaternalismo, ¿no? Coger algo de buena parte o la base de lo antiguo, pero reciclado de una manera moderna, sí, pero realmente no sé si te estoy respondiendo. Y ¿qué más? Tú me preguntabas, sí, espera, sí. Bueno, la chica del primer vídeo en realidad le está hablando a alumnos de hostelería, pero probablemente esa misma presentación la haga ante, yo qué sé, pues ante algún patronato de turismo, se me ocurre. O sea, exactamente la misma, porque es muy... sí, está vendiendo lo que es el hotel. Y bueno, pues curioso, ¿no? Son estrategias de captación de los trabajadores, como si fueran consumidores, ¿no? De llegar a ellos presentándoles un poco el trabajo como una aventura, ¿no? Toda esa chica, en ese vídeo o en otro, les cuenta dónde van a ir a viajar en sus prácticas, ¿no? Que esto es una cosa que, por ejemplo, los alumnos de primero de turismo lo tienen mucho, a todos les encanta viajar. Se han metido a estos estudios porque les encanta viajar.
¿no? Pero claro, tienen una concepción un tanto idealizada, ¿no? De viajar y tal y cual, evidentemente. Y pues no lo sé, lo que me habéis preguntado de cómo se han organizado. Yo realmente no me conozco su historia, las he conocido a ellas y tal. Lo que sí que pues he reflexionado a partir de conocerlas es que ellas hacen hincapié lógicamente en sus condiciones laborales, ¿no? Bueno, pues en toda esta lógica, los procedimientos que mencionaba esta gobernanta, los procedimientos en realidad en la práctica, pues cualquier camarera de piso te dice que el procedimiento es la mierda, o sea, que no es real, que el procedimiento tal y como está establecido sea una lógica además taylorista de tal, que en la práctica se dan situaciones que tal, pero bueno, el procedimiento. Entonces se me ha ido la idea. Sí, las condiciones, las Kellys hacen mucho hincapié en las condiciones. ¿Cómo han ocurrido? Una dinámica de, por ejemplo, antes iban 2 mujeres, ¿no? por habitación, y ahora en algunos hoteles va una solo. O sea, pues eso es una manera clarísima, ¿no?, de romper los espacios de comunicación, obviamente, ¿no?, de fragmentación. O sea, por si la clase trabajadora no estuviéramos suficientemente fragmentados, de fragmentar más aún los espacios de relación. Y al fin y al cabo las luchas se tejen en espacios de relación. Y desde mi óptica y desde mi experiencia, y por supuesto que hay formas novedosas de tal, pero donde esté el espacio y el encuentro y el poner en común, y el grado máximo es que ya una pareja la disuelves, ¿no? Entonces las Kellys hacen mucho hincapié en eso, lógicamente, porque es el tema realmente que está impidiendo pues son un montón de cosas, pues proyectos de vida, proyectos tal, y yo también con ellas hablaba y un poco lo que os hablaba antes, de que también podrían hacer hincapié en, a ver, ¿cómo os diría? Es que no quiero decir calidad, en el contenido, o sea, de alguna manera valorizar el trabajo que hacen, un poco recuperar, pero no de... Ajá. Sí. Sí, pero hace un poco hincapié en lo que define su profesión, ¿me entiendes? El otro polo, es que nosotras hacemos el trabajo y este trabajo se hace así. Y esto se hace así, y hemos desarrollado estas competencias, y estas tal, y estas cual, y estas habilidades. Esas, claro, pero a ver si me explico. ¿Qué les están impidiendo esas condiciones? Entre otras cosas, desarrollar un trabajo con el que ellas podrían identificarse perfectamente. Unas destrezas, unas habilidades. Eso es lo que quiero decir. Precisamente las condiciones de trabajo, lo que tú dices, que tienen que se encuentran unas pues que no se puede hacer en el tiempo pautado, que se encuentran cosas no sé qué, que impiden que el procedimiento no sé cuánto, que tienen que gestionar un montón de cosas que obstaculizan la propia realización del trabajo con el que ellas en un momento dado podrían identificarse. Y eso es lo que yo quería decir a veces deberíamos de plantearnos, deberíamos reflexionar cuando usamos muy a la ligera la palabra descualificación. Sí, desde un punto de vista en comparación con tal y como está definido el mundo, tal y como estamos socializados, tal y como está valorado, retribuido, remunerado, definido, no sé cuánto, pero en cualquier tarea humana que tú realizas y realizas con cierto, con cierta antigüedad, tú estás aplicando y tú estás tú estás desarrollando unas competencias que tampoco son como para... No, cuidado. No sé si me entiendes, me explico lo que quiero decir. Entonces, ellas sobre todo hacen hincapié en el tema de las condiciones de trabajo, las condiciones en que se desarrolla su trabajo. Y yo pienso que también, y no es casual, claro, que se hayan reunido y que en esta lucha sea visible un colectivo profesional. Es que son un colectivo profesional.
¿no? Por eso yo quería también pues discutir, y discutía con Daniel Albarracín el tema de las profesiones, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo llegamos a lo que tenéis en el texto, ¿no? En el artículo que os habéis leído, de que bueno, que la lucha aparta del tema profesional también puede llevar a situaciones corporativistas, etcétera, pero quizá no tendría que llegar a situaciones corporativistas si empezáramos a reconocer el valor precisamente de determinadas tareas, funciones, trabajo, profesiones, etcétera. No sé si me estoy... Sí, dime. O sea que yo ahora, mientras lo hablabas y de tratar de definir cuál es su trabajo y de crear esa conciencia de profesión, yo no sé si en los últimos años en nuestro entorno más cercano ha habido un grupo que no tuviera un nombre, las que limpian, y ahora, porque hace no tantos años nadie hablaba de las camareras de pisos, nadie hablaba de las Kellys, y ahora todos como que tenemos muy claro el conflicto, que tenemos muy clara, bueno, a ver, hablando desde el sesgo de un entorno militante, yo que sé, supongo que no todo el mundo está pendiente del manifiesto de las Kellys y de cuándo se concentran, ¿no? Pero que creo que justo en torno a las condiciones laborales, estas mujeres han dado un salto y se han visibilizado como alguien que estaba realizando unas tareas que creo que no ha pasado en otros oficios, Tienes razón que al visibilizarse precisamente han visibilizado lo que yo quiero decir, el trabajo, ¿no? No las condiciones de trabajo, pero también el contenido de ese trabajo y tal, y sí, lo están contribuyendo a que se valorice también, ¿no? Y por supuesto a denunciar, es que estas condiciones es que este tema, vamos, sí que emparenta directamente con aquel proceso de reestructuración en los hoteles que os decía al principio, que de los años 90, ahí el ajuste de plantillas fue tal, y ahí empezó una dinámica de cada vez menos trabajadores asumen más tareas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues eso, en el caso de las habitaciones, bueno, yo es que ya me quedaba muerta, ya estaba un poco desconectada de por dónde va la cifra, pero es que va por 40 habitaciones o no sé cuánto. Cuando yo hice alguna de estas cosas eran 28, ¿no? Y entre dos. O sea, es una cosa lo del ritmo de trabajo, la intensificación del trabajo, por supuestísimo, vamos. Y a lo mejor, fíjate, no he hecho hincapié porque lo tengo como naturalizado, como que, va, si esto ya, como ya. Pero sí, claro. Bueno, pues nos hemos intentado acercar hoy a lo que es la experiencia del empleo en el sector turístico, que sabéis que estimadamente pues unos 3 millones de empleos, pues a ver si con esto tenemos algún elemento más para ver esa dimensión del problema de la turistización, a la que siempre se apela, digamos, con la excusa infinita de que la creación de empleo es todo lo que justifica cualquier crecimiento, cualquier proyecto de crecimiento del capital turístico. Y nada más, gracias Mariluz. Tenemos otros 2 lunes más. El próximo lunes vendrá China Cabrerizo, que va a hablar de cómo la turistización se inserta en el paisaje urbano y cómo transforma los paisajes urbanos, y Javier Gil, que va a hablar de cómo la turistización también está implicando, digamos, la subjetividad. Investiga el Airbnb y tal, como todo este tema de cómo se está capilarizando el sentido de ser empresario de ti mismo y todo esto en las ciudades con todos estos mecanismos. Y nada, quedan 2 lunes y seguimos, y muchas gracias.